¿Cómo están, amigos? Pues por fin me decidí a hacer este podcast. Como ustedes saben, he estado hablando recientemente mucho acerca de las sectas y de los grupos aparentemente cristianos, pero que en realidad son sectas. Y he hablado mucho en contra de una en particular, que es Castillo del Rey, no por otra razón, sino porque pues es la que conozco más de cerca. Yo participé en esta secta al menos unos 10 años, no sé, en tiempos repartidos. Un tiempo me alejé, luego regresé, pero básicamente el modus operandi de las sectas es muy parecido. Hay factores que nos ayudan a identificar si es una secta, y de eso es de lo que quiero hablar en este podcast. Lo hice en versión video y al mismo tiempo lo hice en la versión podcast en Podbean, por si lo quieren escuchar solamente el audio. Vamos a, vamos a hablar de más sectas, obviamente, no vamos a hablar solo de Castillo del Rey como tal, pero el nombre me pareció pues chistoso y al mismo tiempo un poco irónico. El nombre del podcast, Castigo del Rey, obviamente por la manera tan opresiva en la que estos grupos manipulan a las personas, ¿no? Obviamente, bueno, el rey siendo el pastor, el apóstol o el líder, que realmente siempre es difícil hablar de estos temas, sobre todo porque si has pertenecido a Castillo del Rey o te congregas ahí, pues es muy fácil enojarte y descartar lo que voy a decir. Es muy fácil descartarme y decir, este solo está hablando por resentido, y descartar lo que voy a exponer sin ponerte a pensar que lo que voy a exponer te interesa mucho. Pues si perteneces ahí a esa institución, es importante que sepas lo que está pasando ahí. Te pido que tomes el tiempo para escuchar o para ver, ya sea escuchar el podcast o ver el video. Hay mucho de qué hablar y, como verás, el material es algo extenso, pero vale la pena que tomes el tiempo para verlo y analizarlo completo. Muchas personas sé que verán este video tratando de encontrar algo malo o alguna van a tratar de ver el video tratando de encontrar algún error o alguna supuesta mentira. Esta es la razón por la que el video es extenso, porque muchas de las técnicas de manipulación que usan en este grupo no son evidentes y se tienen que analizar con cuidado. Les pido que tengan paciencia, también con no enojarnos fácilmente, y al mismo tiempo, como dice Proverbios, no responder antes de escuchar. Primero escuchen. Si algo no les parece, bien recibido los comentarios, no son bien recibidas las amenazas, pero sé que voy a recibir de las dos, así que bueno. Repito, para los que están dentro de la organización, deben al menos considerar la posibilidad de que su organización o congregación sea una secta. Si ni siquiera tienen ese pensamiento de que puede ser que algo esté mal, les van a mentir descaradamente y van a abusar verbalmente, espiritualmente, físicamente de ustedes. Y eso es otra señal de una secta. En una secta se miente descaradamente acerca de los abusos e incluso crímenes cometidos contra los que se congregan ahí, y tienen un sistema de protección para hacer que los incidentes nunca salgan a la luz y que nunca se hable de ello. Mantener al pueblo ignorante y temeroso es la mejor manera de seguir haciendo lo que les plazca sin consecuencia alguna, y por eso tenemos que hablar. Yo decidí hacer este video o podcast para tratar de explicar un poquito más cómo funcionan estas organizaciones religiosas, cuáles son sus métodos de control y de manipulación, y sobre todo desmentir muchas de las enseñanzas de estos grupos. Seguramente en videos posteriores podré ir más a fondo en muchos de los puntos, pero trataré de abarcar lo más que me sea posible en este. Primero tenemos que decir las cosas como son y de frente. Castillo del Rey es una secta. Say what? Existe una idea errónea de que una secta es un grupo donde no se habla de Jesucristo o de la Biblia y que hablan de puras cosas raras. No. En general, los que asisten a una secta son verdaderos creyentes, es decir, son verdaderos cristianos, y hay muchos cristianos que son genuinos cristianos que están metidos en una secta. Ellos piensan que como conocieron a Jesucristo en ese lugar, entonces eso no puede ser una secta porque ellos conocieron a Jesucristo ahí. Sin embargo, esto es
Esto es del librito de secta. Las sectas usan a Jesucristo, usan la verdad, usan la Biblia para que las personas que asisten ahí no sospechen que algo está mal. Aunque vean cosas mal, piensan que así es como debe ser. En siguientes videos voy a hablar más de lo que debe ser la verdadera iglesia y lo que es una verdadera iglesia, una verdadera congregación, para que podamos distinguir cuando algo no está bien y podamos, sin miedo a que nos expulsen o nos excomulguen, hablar a favor de la Biblia, hablar a favor de la verdad. Otro punto importante, los miembros de una secta nunca saben que están en una secta. Generalmente se unen a una secta pensando que realmente es una congregación cristiana. Demasiados grupos falsos y sectas hablan de Jesucristo y la Biblia. Más bien usan el Evangelio como un gancho para jalar a la gente a su grupo. Es decir, Jesucristo solo es el medio que usan para vender su producto. Su producto es su institución, su organización. En algunos casos el producto es hasta el manto sagrado y el aceite de la unción y, en fin, vamos a hablar mucho más de varios grupos y de la manera como engañan a las personas. No solo eso, muchos pastores y líderes en una secta realmente son genuinos cristianos. Eso es algo que a veces no entienden las personas. Dicen, es que el pastor es tan bueno, pues él no me podría estar engañando. No, es que ellos mismos han sido engañados. Ellos mismos piensan que están haciendo lo correcto cuando no lo están haciendo. En mi caso personal así yo era. Yo predicaba y yo dirigía la alabanza en una secta pensando que yo estaba haciendo lo correcto. Y hay muchos que yo conozco y que me consta que aman al Señor y que quieren conocer y que quieren conocer y dar a conocer de Él, pero están en una secta y hay que decirlo. Esa es la razón por la que hay que hablar, para que ellos entiendan y abran los ojos. El asunto no es hablar mal de ellos como personas, es decir, que los que están en una secta son malas personas, no. Es hablar en contra de la institución y de la falsa doctrina que enseñan. Y el propósito no es condenar a las personas y decir que se van a ir al infierno. No, lo que se trata aquí es que recapaciten y que puedan darse cuenta que lo que están enseñando y lo que están haciendo está mal y que ellos son responsables por el mensaje que enseñan a otros. Y por eso es importante que se arrepientan, pues van a rendir cuentas ante Dios por el mensaje que están predicando y por lo que están haciendo. Ahora, también, por supuesto, en estas sectas hay lobos rapaces, hay serpientes, hay falsos apóstoles, hay falsos cristianos, y ellos saben muy bien quiénes son. No estoy diciendo que todos los que están ahí son buenos, no. Yo sé y me consta que sobre todo los que están arriba o muchos de los que están muy adentro de la institución son engañadores de profesión y saben muy bien lo que están haciendo y lo hacen con toda la mala intención. Pero la amonestación para ellos es la misma, se tienen que arrepentir, tienen que recapacitar y arrepentirse. Ya sea que no sepan que están en una secta o ya sea que sí lo sepan y que a propósito lo estén haciendo, de todos modos ambos se tienen que arrepentir. No tienen ninguna excusa ninguno de los dos. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar una predicación que se impartió en una congregación de Castillo del Rey en la ciudad de Monterrey. El tema me pareció muy interesante desde el título, la ofensa. Y el contenido de la predicación es un claro ejemplo de manipulación emocional y que refleja mucho la doctrina de Castillo del Rey y de muchas otras sectas para manipular y amedrentar a las personas. Una de las características de una secta es que usan la palabra de Dios, la Biblia, y le dan un significado muy específico que solo los de la secta pueden entender. Esto también, palabras bíblicas que se les da un significado muy específico y que nomás de decirlos los de la secta saben perfectamente de qué se habla, aunque ni siquiera a veces eso tiene que ver con lo que la Biblia está hablando. Solo es una palabra bíblica que ahora tiene un significado totalmente diferente para el grupo. Por ejemplo, palabras como cobertura, autoridad, obediencia, pecado, rebeldía, unción, ungido, siervo, servir, falta de perdón, amargura, odio y por supuesto la que vamos a ver hoy, la ofensa. Y sí, efectivamente, la palabra ofensa, de la manera que se usa en este grupo y en esta predicación en específico, significa alguien que tiene algo, lo que sea, en contra del liderazgo de Castillo del Rey. La ofensa no se aplica de el liderazgo hacia la congregación, no. Se aplica de la congregación hacia el liderazgo.
Es decir, si al líder o al pastor le ofende algo que tú dices, como eres un cristiano del bajo ranking, cristiano plebeyo, eso no es ofensa. Es rebeldía de tu parte, que no te estás sometiendo al pastor o que estás encontrando algún defecto al ungido del Señor, entonces es tu culpa. Si dices algo que le ofende al pastor, tú eres el rebelde. Pero si el pastor dice algo que te ofende a ti, tú eres un ofendido y tienes falta de perdón. Es un juego de palabras típico de una secta, en la que se enseña que el pueblo o la congregación no pueden decirle nada negativo al líder, no pueden decirle nada negativo. Una frase muy común de una secta es: si ves algo mal en el pastor, no digas nada, solo ora. Así dicen: no digas nada, solo ora. No le puedes decir nada al líder, ni de frente ni a sus espaldas. Y ese es justamente el enfoque de esta predicación, que el líder siempre está bien y que el congregante o el cristiano que asiste siempre está mal. Entonces tienes que siempre ver las cosas desde la perspectiva del líder, porque el líder es el ungido de Dios. Ya iremos entrando a detalle. Los versículos que voy a citar los estoy tomando de la versión Reina Valera, no porque sea mi favorita, sino porque es la versión que se usa en esta predicación y generalmente es la que se usa en esta secta. Antes de poner el video y empezar a refutar algunos puntos y afirmaciones que hace este predicador, quiero empezar con una definición sencilla de qué es secta y por qué Castillo del Rey es una secta. El tiempo del video ya es de por sí largo y no me gustaría tomar demasiado tiempo en explicar todos los elementos que corresponden a una secta, pero podemos empezar con algunos principios básicos que les pueden ayudar a saber si su congregación es o no es una secta. Empecemos con Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La palabra fijéis que usa en este texto es del griego skopeo, que significa observar detenidamente o minuciosamente. De hecho, de ahí sacamos palabras como telescopio o microscopio. Ambos instrumentos nos sirven para ver con gran detalle algo que está a mucha distancia o algún objeto muy pequeño, respectivamente. Esa es la actitud que tenemos que tener con cualquiera que se dice ser cristiano o pastor o predica la palabra. No hacernos de la vista gorda, como decimos aquí en México, no hacer como que no pasa nada y todo está bien. El mandato bíblico dice claramente: observa con cuidado, observa con detenimiento a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, contra la palabra. Esto es la sana doctrina. Ahora, este versículo obviamente también lo usan en las sectas muy convenientemente, porque para ellos los que causan divisiones en el cuerpo son los que quieren dividir a la congregación y hablar mal en contra del líder, o los que hacen lo que estamos haciendo aquí, que es exponerlos o hablar mal de ellos, como ellos dirían. La gente que asiste a una secta entonces piensa que cualquiera que hable en contra de su congregación o de su pastor o de su apóstol es alguien que causa divisiones y tropiezos. Y entonces advierten que no te juntes con esas personas y que no les hables, pero están haciendo todas las cosas exactamente al revés. Lo primero, todo es una cosa de conceptos. Tienen los conceptos erróneos, tienen el concepto erróneo de qué es una iglesia, tienen el concepto erróneo de qué es dividir y tienen el concepto erróneo de qué es la doctrina. Primero tenemos que preguntarnos quién es la iglesia, quién es el cuerpo. Efesios 5:23, Colosenses 1:18 o Colosenses 1:24, Apocalipsis 5:9, por mencionar algunos, hablan acerca de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia somos todos los verdaderos creyentes lavados por la sangre de Jesucristo, sellados con el Espíritu Santo, en toda tribu, lengua, nación, en todo el mundo y en todas las épocas. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un grupo religioso en particular, la iglesia no es una denominación y la iglesia no es Castillo del Rey. Es así de fácil. Hay personas que asisten a Castillo del Rey que son iglesia, pero no todos los que asisten a Castillo del Rey son iglesia. Y no por eso la institución de Castillo del Rey es iglesia. Eso es algo muy importante que la gente tiene que entender. No estamos hablando en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos hablando de una institución hecha por hombres que dice ser la iglesia, y eso es erróneo.
Todos los cristianos de todo el mundo son una iglesia, no hay muchas iglesias. Todos los creyentes formamos parte de la iglesia, la única iglesia, el único cuerpo de Cristo. Una secta no reconoce esto en la práctica. Tal vez dirá que hay cristianos en todo el mundo, pero realmente lo que dicen en la práctica es que ellos son los favoritos de Dios y los que tienen la revelación más revelada, más profunda de Dios y que tienen la verdad y que Dios les habla cosas confidenciales. Y claro, o sea, Dios es súper afortunado de tenerlos porque ellos entienden los misterios de Dios mejor que ningún otro grupo. Esta clase de arrogancia caracteriza a las sectas en todo el mundo. Y esta actitud es dividir el cuerpo. Ellos se separan de otros cristianos que no tienen, según ellos, tan buena doctrina como ellos, ni la revelación de Dios como ellos, y por tanto el resto de cristianos del mundo no son como ellos, son pues como prospecto cristiano, cristiano de seguro tercera categoría. Su denominación o su congregación es la mejor y ellos no tienen que juntarse con la chusma. Eso es dividir el cuerpo de Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 1:12, ¿cómo es que uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo, y yo soy de Castillo del Rey, y yo soy de presbiteriano, y yo soy metodista, y yo soy... Lo que estás haciendo es dividir el cuerpo. Es las denominaciones dicen que existen para evitar el error doctrinal, pero en la práctica pasa lo contrario. Pues si una denominación tiene un error doctrinal, no solo es de la cabeza, se va hasta las patas, se va hasta las congregaciones chiquitas y todos siguen cometiendo ese error doctrinal. Y no solo eso, nadie puede cambiar eso porque obviamente piensan que es ir en contra de la institución y excomulgan o separan a la persona que quiere hablar en contra del error doctrinal que tiene la denominación o la congregación. Entonces, en vez de estar ayudando a corregir el error doctrinal, lo único que las denominaciones hacen es perpetuar los errores doctrinales y dividir el cuerpo de Cristo. Eso es lo que están haciendo. Ellos están dividiendo el cuerpo. Los cristianos que asisten a este grupo o que son de cierta denominación o cierta congregación ya no quieren juntarse con los cristianos de otras congregaciones o de otras denominaciones. En una secta te separan de otros genuinos cristianos que incluso pueden tener básicamente la misma doctrina que tú, pero como no están en tu grupo, no te juntes con ellos porque ellos no son no te lo dicen así, pero en la práctica te están diciendo ellos no son cristianos. En la práctica, al no juntarte con ellos te están diciendo no son cristianos. Nosotros pensamos que ellos no son cristianos. De hecho, la palabra secta viene de secare, cortar o separar. De secare provienen las palabras como sector, de donde está ahí la idea también de separación. Es decir, una secta es aquella que busca separar a un grupo de cristianos de otro grupo de cristianos. Y por supuesto, la Biblia nos llama a separarnos de los que dicen ser cristianos y viven como cualquier hijo del diablo. Pero estos grupos tuercen eso y cualquiera que no esté bautizado en su grupo o que no se congregue ahí o que no asista ahí o que no haya tomado los 10,000 discipulados o que no haya ido al seminario favorito del grupo, no es considerado un verdadero cristiano. Esto pasa mucho cuando un cristiano de muchos años llega a una secta. Tiene que recursar materias. Empieza a tomar de cero todos los discipulados y todos los retiros y todos los congresos y todo lo que le quieran vender básicamente para poder pertenecer. Y en muchos casos que lo consideren apenas ser un cristiano. Todos estos son mecanismos de control y de manipulación. Y si has estado en uno de estos grupos es probable que te enojes y quieras ya quitar el video y ver videos de perritos. Te pido que si te enoja algo, respires profundo. Si no estás de acuerdo, no hay problema. Termina de ver el video. Puede ser que estés en una secta y no lo sepas y es mejor que lo sepas. Pero bueno, con eso basta de introducción. Vamos a ver algunas partes de la predicación para analizar lo que se dice. Dios les bendiga, hermanos. Me gustaría pudiéramos solamente inclinar nuestro rostro y orar al Señor que Él pueda hablarnos esta noche. Padre, nos disponemos delante de Ti para que Tú seas, Señor, el que nos hable, Señor, que nada salga de mi boca, Señor, de mi pensamiento, de mis emociones, sino seas Tú, Señor, quien pueda llegar al corazón de la gente y tocar su espíritu, Señor, y
transformarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como si de alguna manera el cerebro no estuviera activo o no tuvieras control sobre lo que se dices o predicas. Entonces dicen que nada salga de nuestra mente, como si fueras un canal. De hecho, esto es una práctica ocultista, se llama canalización. Es decir, que de alguna manera eres poseído y ya no tienes control de lo que dices o lo que haces. Y esto no es la manera como Dios habla por medio de las personas. Eso, si quieren, luego hacemos un video o un podcast sobre esto. Pero el channeling o la canalización no es la manera como el Espíritu Santo habla a través de las personas. En esta secta se tiene la idea de que la palabra o mensaje de parte de Dios solo viene por medio del pastor o del liderazgo. Es importante mencionar que el término secta también puede venir del latín sequi, que es seguir, o de donde viene la palabra seguidor, o que se refiere a seguir a un maestro o líder. Una característica de estos grupos es que no se busca la administración de la palabra de Dios unos a otros, es decir, entre hermanos. Las reuniones no son participativas, sino muy controladas. Se nombra un líder, que es el que dirige toda la reunión, y es al que te dicen, sigue ciegamente lo que te dice y no lo contradigas, pues él siempre tiene la razón. Tal vez no te lo dicen así, pero en la práctica sí. Tú trata de corregir a algún líder, a cuenta en una célula, en una reunión, trata de decirle, oye, esto que estás diciendo está mal. Si es un líder ya de categoría, el pastor o alguien así, básicamente te va a hacer sentir mal por haberle dicho eso y te va a decir que tú eres el que tiene que cambiar, que él está bien. Pero bueno, en una reunión de esta, que esto es como las reuniones de los domingos, la manera como se desarrolla es que uno habla y los demás se callan. Uno es activo y los demás son pasivos. Si esto fuera un evento especial, por ejemplo, que viniera un hermano de misiones o de algún lugar y comparte algún testimonio, está bien. Pero en las reuniones de la iglesia esto no debe ser la regla, sino debe ser una excepción. En las reuniones de la iglesia todos deben de participar y cada quien debe participar obviamente dependiendo de los dones que Dios le haya dado. En estas reuniones no se anima a enseñar a compartir de Cristo, se te enseña que tú vienes a recibir, a sentarte, a escuchar y a no decir nada. La reunión de la iglesia, como es bíblicamente, debe impulsar a que los miembros participen y compartan de Cristo según sus dones, pero que compartan de Cristo unos con otros. Y las interrupciones son aceptadas, eso lo vemos en 1 Corintios. Se debe motivar un ambiente de cooperación, pero en estos grupos no pasa así. Se exalta un hombre por encima de los demás y es muy difícil que alguien pueda corregirlo o interrumpirlo. Muy bien, hermanos. Quisiera pedirles pudieran abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo número 30. Segunda de Samuel 15, versículo 30. Y vamos a ver qué es lo que Dios trae para nosotros en esta noche. Dicen las Escrituras: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Versículo 31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece, oh Jehová, ahora el consejo de Aitofel. Qué impresionante la situación que estaba viviendo David en ese momento. Conocemos un poco de su historia, ¿verdad? Conocemos lo que las Escrituras nos hablan de él. Y bueno, David era un hombre que desde muy pequeño buscó la voluntad de Dios, era un adorador, era un hombre que estaba buscando y anhelaba estar siempre cerca del Señor, ¿verdad? Y desde esos momentos en donde él estaba adorando ahí en el desierto con las ovejas de su padre ahí cuidándolas, Dios ya estaba fijándose en él, Dios ya le estaba dando un llamado desde ese instante. Sabemos que tiempo después Saúl comete algunos errores en su vida y Dios escoge a David como rey de Israel, pero David necesitaba una preparación y bueno, Dios lo llamó ahí a ir en contra de
de los filisteos. Bueno, iba a hacerle un favor a su padre, a llevarle alguna comida a sus hermanos, y estando ahí en el campo ve que se levanta este gigante Goliat y empieza a tratar de atemorizar al pueblo de Israel. David conocía a la perfección a Dios. Bueno, esto es una exageración y esto no es cierto. David es un hombre y su conocimiento de Dios es limitado. Obviamente, esta exageración es para resaltar la espiritualidad de David en tal forma, porque David, tienes que entender que representa para ellos el liderazgo de Castillo del Rey. Tenemos que recordar que como cristianos nuestro rey es Jesús. No es el pastor, no es el apóstol, es nuestro Señor Jesucristo. El rey David es una figura de Cristo como otras figuras y líderes del Antiguo Testamento. Nuestra devoción debe ser hacia nuestro rey, hacia Jesucristo. Es importante entenderlo, y esto lo digo porque más adelante desarrolla su punto y de aquí empieza a torcer un poco las cosas. ¿Por qué? Porque tenía una relación muy cercana con él y Dios ya le había dado grandes victorias. Por eso no entendía por qué el pueblo estaba amedrentado ante este hombre. Él le dijo al rey: ¿sabes qué? Yo voy a ir a vencerlo. Y así fue. El rey, pues desconfiando un poquito de ese joven, ¿verdad? Muy joven aún, David, le entregó ahí su armamento y él dijo: ¿sabes qué? Mira, yo no puedo con todo esto. Y se enfrentó al gigante y lo venció. Y fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Y Dios le empezó a dar victoria sobre victoria a David hasta el momento en que lo coronaron como rey de Israel. Sus enemigos empezaron a tratar de venir en contra de ellos y el Señor le siguió dando victoria tras victoria en todo lo que enfrentaba David. Un gran hombre de Dios, un gran hombre de guerra, un hombre que Dios le había dado tantas cosas, y dice la palabra, le hubiera dado todavía más, si no es porque en un momento de descuido salió ahí a su azotea y vio a una mujer allí, no sé si en los terrenos de al lado o en las fincas que estaban ahí cercano a su palacio, a una mujer bañándose. Y dice él y pregunta: ¿quién es esa mujer que está ahí? Y dice: bueno, pues esa mujer es Betsabé, es la hija de Eliam. Eliam era una persona muy conocida de David y también era esposa de Urías. Le dicen: bueno, pues está casada, y está casada con Urías, un hombre también muy cercano. Era uno de los 40 valientes de David. Pero a David no le importó y la manda a llamar a su casa. Le había gustado, pasa la noche con ella, la devuelve al otro día a su casa. Después recibe la noticia de parte de Betsabé que había quedado encinta en ese momento. David no podía ocultar su pecado, ya que su esposo se encontraba peleando en la guerra. Lo manda a llamar a Urías. Urías regresa ahí con David al palacio y David trata de emborracharlo y decirle que vaya a su casa. Urías desiste, porque dice: ¿cómo yo voy a ir a estar allá con mi mujer cuando, bueno, el pueblo de Dios está peleando la guerra y muchos están batallando y muriendo ahí? Yo no puedo ir a estar ahí con mi mujer. No se sentía digno de poder hacer eso. Y el hombre ahí se quedó durmiendo afuera del palacio. Le pasan la noticia a David y dice David: ok, no quiere ir. Bueno, Urías, ven, quiero que hagas algo especial. Quiero que le lleves este sobre a Joab, que es el general. No lo vayas a abrir, se lo entregas a él. Urías se lo entrega a Joab y Joab lee ahí ese sobre, esa carta que decía: cuando esté lo más férreo de la batalla, lo más difícil, lo más duro, por favor llévate ahí a Urías, ahí lo dejas y te apartas de él para que lo maten. Y así sucedió. Lo pusieron al frente de la batalla y cuando estaba lo más férreo, pues entonces se apartaron de él y murió Urías en ese instante. Todo iba muy bien hasta el momento en que David cayó de esta manera. Viene el profeta Natán con él y le empieza a hablar y a decir: ¿por qué hiciste esto? Le cuenta una historia. Muchos conocemos esta historia, que hacía como una ilustración a la situación que estaba viviendo David en ese momento, acerca de un hombre rico que tenía muchos ganados, muchas vacas, muchas posesiones, y un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y él le dice: mira, este hombre rico
Lo que hizo cuando vinieron unas personas a visitarlo fue a tomar la única oveja que tenía este hombre pobre, la mató, la asó, la hizo cabrito o la manera en que le haya querido hacer, y a este hombre quedó triste y desconsolado. ¿Qué merece este hombre? Dice, ese hombre debe de pagar con tantos por eso que robó, y es digno hasta de muerte. Dice, bueno, pues ese hombre eres tú, David. Ese hombre que ha hecho lo malo y que ha pecado de esta manera eres tú, porque así hiciste con tu amigo Urías, con Betsabé. David se puso triste, se humilló delante de Dios. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Aquí una palabra clave: se humilla. Curioso que no dice se arrepiente, aunque sería más correcto que se arrepintió, ¿no? Porque David se dio cuenta que estaba mal y reconoce que está mal y entonces le pide perdón a Dios. Como en esta historia el pastor siente que él es David, él solo se humilla ante Dios, porque a la manera de ver las cosas de una secta, el pastor no le rinde cuentas a nadie más que a Dios, y bueno, a los que están arriba de él, por supuesto. Entonces nadie abajo de él puede decirle que está mal. Ojo, esto no pasa en la historia de David y Betsabé, pues Natán está bajo el rey, es decir, tiene riesgo de que el rey lo vaya a matar. Natán es un hombre, es una persona, y él fue en nombre de Dios a decirle que David está mal. Pero claro, ellos también convenientemente tuercen esto y dicen, bueno, solamente otro hombre de Dios puede venirme a decir que estoy mal. Y bueno, como ellos solo piensan que un hombre de Dios es alguien de su institución, pues se vuelve como una paradoja. Nadie puede decirles... Es como si un político corrupto dijera, solo otro político de mi partido puede decirme que estoy mal. Nadie en el pueblo puede venirme a acusar o denunciar. Esto es tiranía, básicamente, y de la peor que existe, de lo peor en su clase. Y muchas veces los hombres que tienen el corazón también de Dios fallan, y este hombre falló, pero se humilló y el Señor oyó su súplica, pero David tuvo que pagar consecuencias. Su hijo murió y vino una especie de profecía en contra de él. Y dice, el profeta Natán le dijo a David, mira David, lo que tú hiciste en lo oculto, Dios lo va a sacar a lo público. Así es. Todo lo oculto Dios lo saca a la luz. Y esa es la razón por la que tenemos que hablar. Y esa es la razón por la que estoy haciendo esto. Esa es la razón por la que estoy haciendo este podcast. Sacar la mugre a la luz. Es muy interesante que haya escogido la historia de David y Betsabé, pues es una historia de pecado sexual encubierto y David lo encubre con un asesinato. O sea, es un escándalo. Castillo del Rey se ha visto envuelto en muchos escándalos sexuales y tienen un sistema para encubrir a los ministros involucrados. Así que en realidad los que denuncian estos incidentes serían más como Natán, personas que no se quedan calladas y que exponen la verdad con el riesgo de que el rey les corte la cabeza, como pasó con Natán. Es el tipo de personas que tenemos que ser. Este predicador lo que va a querer hacer es torcer la historia y va a meter a otro personaje que se enteró del escándalo sexual de David, que es Aitofel. Ahora, Natán expuso la verdad al advertir a David y le dijo arrepiéntete, pero él argumenta que Aitofel, que el propósito de Aitofel odiaba a David y lo único que quería era matarlo y vengarse. Esto es una interpretación muy arriesgada de su parte, pero más adelante lo veremos. Pero el chiste es hacerte el contraste, ¿no? Aitofel y Natán. Te está diciendo, Natán no puede ser ninguno de ustedes, Natán solo es el apóstol o alguien de nuestra organización, y todos los que quieran hablar en nuestra contra son Aitofel, gente vengativa que solo quiere odiarnos y hacernos daño. Lo que trata de hacer este predicador con esta historia es que todos los que traten de hablar en mal en contra de Castillo del Rey, aunque sea algo cierto, son Aitofel. No deja ni siquiera la posibilidad de que aún haya gente como Natán que ama a Dios y busca a Dios que esté fuera de la institución, porque obviamente como es una secta, nadie fuera de la secta tiene revelación de parte de Dios, solo ellos. Pero sigamos. Tu prójimo tomará a tus mujeres y todos lo verán y nunca se apartará la espada de tu casa. Eso fue lo que empezó a ver David, empezó a experimentar David. Algunos años después, su hijo Absalón se levanta, ¿verdad?, en contra de él. Todo estaba bastante bien organizado, ¿verdad? Y aquí emerge esta figura tan importante que es Aitofel.
un hombre que era un consejero de David y que Absalón tomó para poder formular esta rebelión en contra de su padre. David escucha que ya viene Absalón con mucha gente para tratar de destruirle, y él agarra corriendo y se va corriendo, y es lo que nosotros vemos aquí cuando David subió la cuesta de los olivos orando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. No tuvo tiempo ni de ponerse los zapatos. Qué triste esta situación que estaba viviendo David y con toda esa gente que llevaba. Todos iban tristes y desconsolados a causa de esto que había sucedido. Pero ¿quién era Aitofel? ¿Quién era este hombre que las escrituras lo marcan en algunos espacios y que nos puede dejar tantas enseñanzas en nuestra vida para saber qué hacer o qué no hacer también en los momentos de prueba que podamos llegar a experimentar? Era un hombre que tenía un don que lo llevó a crecer en el reino, de tal manera que llegó a ser el consejero directo del rey. Un hombre que había experimentado con David tantas situaciones en su vida, un hombre que inclusive le había aconsejado en tantos momentos que él pudo tener de guerra en contra de las naciones que estaban alrededor. Tenemos que entender que Dios le dio las grandes victorias a David, pero Dios usó también a pueblo suyo para poder alcanzar a tener esas victorias. Y Dios usó de gran manera a Aitofel para poder aconsejar a David para que él pudiera tener esas grandes victorias. Y qué interesante es que este hombre estaba a la par de David. Era un hombre que ya había crecido en el reino lo suficiente y ya no iba a llegar a otro nivel. ¿Por qué tenía que rebelarse en contra de David? ¿Por qué tenía que rebelarse en contra de un hombre que de alguna manera él sabía y entendía que era un siervo de Dios, que había visto la mano de Dios en tantos momentos? Yo puedo ver algunas situaciones en la vida de esta persona del por qué sucedió ese agravio en contra de David. La Biblia no lo especifica literalmente, pero si nosotros nos vamos allá al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 23, versículo 34, vamos a ver una genealogía. Y muy probablemente aquí se encuentra la causa del por qué Aitofel pudo ir en contra de David y se pudo rebelar en contra de su vida e irse con Absalón. Y dicen las escrituras en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo número 34, dice: Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Entonces aquí vemos en esta genealogía a Aitofel, ¿y a quién más? A su hijo también, ¿verdad? ¿Su hijo cómo se llamaba? Eliam. Muy bien, vamos allá a Segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer cuando se andaba paseando, ¿verdad? Y le dijeron: ¿aquella es Betsabé, hija de quién? De Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces caemos en conclusión que Betsabé era hija de Eliam y nieta de quién? Betsabé era la nieta de Aitofel. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y muy probablemente la situación que tuvo David en contra de Aitofel, bueno, de Betsabé, pudo llegar a generar en Aitofel una ofensa tan grave que pudo convertirse en una amargura en la cual él estuvo esperando el momento necesario para poder ir en contra de la vida de David y hacerle daño por lo que él había hecho en contra de su familia. Ahora, muy interesante que él presume saber los motivos de Aitofel para ponerse del lado de Absalón. Hay un detalle muy importante de esta historia. Primero, Aitofel era familiar de Betsabé, no de Urías. También cabe la posibilidad, y es una posibilidad muy interesante, que Betsabé se haya bañado a propósito cerca de donde el rey frecuentaba pasear.
Esto es una gran posibilidad, o sea, piénsalo, de ser mujer de un militar a ser esposa del rey, y no solo esposa del rey, sino que el hijo de Betsabé fue el siguiente rey. Esto es algo que muchas veces no se predica o no se dice, que Salomón es el hijo de Betsabé. Obviamente no el primer hijo, porque el primer hijo murió, pero es el siguiente hijo y el que fue el siguiente rey. Entonces es un movimiento, si lo ves desde un lado político, que le salió muy bien a Betsabé. Y puede ser, existe la posibilidad que esto haya sido bajo el consejo de Aitofel. También hay algo importante en la historia, y es que el pueblo de Israel, o sea, varias tribus de Israel estaban empezando a apoyar a Absalón. Recordemos, si nos ponemos como que a ver la historia del pueblo de Israel, recordemos que una situación parecida ya había pasado. Un rey comete un pecado o la riega, viene el profeta, lo regaña y como que se empieza a ver miras de otro rey, uno que lo sustituya. Esto pasó con Saúl y David, es decir, Saúl desobedeció el consejo de Dios. Entonces Samuel le dijo, tú ya no vas a ser rey, y fue a ungir a David y ya no sabemos la historia. Bueno, recuerda esto, el pueblo sabía esa historia, y en este caso obviamente Dios no desechó a David porque se arrepintió, pero lo pudo haber desechado. Pero la manera como se estaba organizando el pueblo estaba diciendo básicamente, David pues ya chafeó, David ya no, el que sigue es Absalón, es el siguiente rey, es un buen militar, está guapo, es inteligente, pues es el que sigue. Entonces la gente empezó a apoyar a Absalón, y obviamente Aitofel, muy inteligente, muy astuto el cuate, también ve cómo se empieza a mover la cosa y decide apoyar a Absalón. Es decir, la historia se puede interpretar de varias maneras, es lo que quiero tratar de decirles. No necesariamente tiene que ser como él dijo, aunque digamos que sí, vayámonos con su historia, vayámonos con su versión, y digamos que Aitofel de verdad lo odiaba a David y quería vengarse de él. O sea, digamos que sí. De todos modos, aunque fuera así la historia, hay muchos huecos y hay mucho rellenado y manipulación para hacerte pensar que entonces Castillo del Rey está bien y los que hablan en contra de ellos están mal. Qué interesante es ver que esta mujer, Betsabé, se había casado con Urías. Muy probablemente tenían muy poco de haberse casado. La Biblia no dice que tenían ya hijos, ¿verdad? Entonces caemos en conclusión de que ellos muy probablemente habían tenido poco de casarse. Tal vez Aitofel había ido a la boda de ellos dos. Eran muy conocidos ahí en el reino. ¿Por qué? Porque Urías era amigo de David, era parte de esos 40 valientes que habían enfrentado grandes batallas y que Dios les había dado grandes victorias. Se ponían ellos a platicar, ¿verdad? Todas esas historias en las cuales Dios les había dado esas victorias, y muy probablemente ahí estaba Aitofel y ahí estaba Urías, y de repente se enteró que había conocido Urías a Betsabé y que habían andado de novios, y pudieron ver ahí todo ese proceso del noviazgo después de que se iba a casar, y él estaba tal vez muy contento de que iban a formar una familia muy feliz, hasta el momento en que él escucha, ¿sabes qué? David se acostó con tu nieta y mandó matar a Urías. ¿Qué pudo haber surgido en su corazón? Muy probablemente tal vez tú te puedas poner en su lugar, y es algo que va a traer una herida o algo muy difícil a tu vida. Quisiera ver algunas de las características contigo acerca de la vida de este hombre y qué cosas podemos nosotros aprender de ello. Yo quisiera darte 3 puntos en esta noche. Y el primero es que la ofensa nos guía a tomar decisiones equivocadas. Es importante entender los elementos que está utilizando. Como vimos, las sectas generalmente giran alrededor de un hombre o de un líder, y a estos hombres se llaman a sí mismos ungidos. Por lo tanto, ellos son como el rey David en esta historia. Ojo, que cuando dicen yo soy el ungido del Señor, están diciendo yo soy el Mesías, porque ungido y Mesías es la misma palabra básicamente en otro idioma, y Cristo es otra palabra para ungido. Entonces ellos están diciendo yo soy el Cristo. Esto es que, en serio, si tu pastor dice yo soy el ungido del Señor, está diciendo yo soy el Cristo, y eso es apostasía si ni con eso te das cuenta, está grueso. O sea, tienes que despertar.
Y es que, bueno, estos ungidos, estos falsos cristos, defienden y aseguran que tienen una autoridad dada por Dios. Esta es una palabra distorsionada en una secta, autoridad espiritual o autoridad, punto. Es otro tema muy extenso y lo podemos cubrir en otro podcast, pero solo diré esto. La autoridad espiritual funciona distinto en el reino de Dios que en el reino del mundo. No es una posición o un título o parte de una estructura jerárquica. Es el conocimiento y carácter de Cristo en una persona lo que determina su autoridad espiritual. Una persona con autoridad espiritual ayuda a otros a conocer más a Cristo, pero no impone su voluntad sobre ellos. La verdadera autoridad espiritual está basada en una función más que en una posición. Está arraigada a una vida espiritual y no a un título o un trabajo. Bueno, sigamos. Fíjate muy bien ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Ya habían, estaban ahí viendo la conspiración. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12 dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Apenas estaban conspirando. Y dice, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Sin Aitofel, yo creo que muy probablemente Absalón no hubiera conspirado en contra de su padre David. ¿Quisieras tú tener un consejero que todo lo que te aconseje sea certero? Yo lo quisiera tener. Bueno, el Señor lo tenemos, ¿cuántos sabemos eso? ¿Verdad? Pero qué padre poderlo tener al lado tuyo y que te pudiera decir lo que esta persona diga es como si Dios mismo estuviera hablando. Así lo dice la Biblia de Aitofel, que la palabra que él daba era como si Dios mismo la hablase. Aitofel lo escogió a Absalón, inclusive primeramente que Joab, el general, el hombre de guerra. Por lo regular, cuando hay un golpe de estado, ¿a quién buscan? ¿Verdad? Al ejército, ¿verdad? Pero aquí no buscó al ejército, aquí buscó a un consejero. Dicen por ahí que más vale maña que fuerza, ¿verdad? Y este hombre lo buscó de esta manera. Absalón prefirió la sabiduría de este hombre. Pero ¿por qué Aitofel, siendo tan sabio, vino a tomar esta decisión equivocada? Aquí empiezan a tomar forma los elementos y palabras clave y todo el preámbulo que dio. Recordemos que en esta analogía David representa al pastor, al apóstol e incluso a Castillo del Rey, a la organización. Él dice que la razón por la que Aitofel traiciona a David y se va con Absalón básicamente es porque le disgustó la situación de David con Betsabé. Tienen que notar también que no hace el énfasis en que David tuviera que arrepentirse, aunque sabemos que el relato bíblico sí nos muestra que David se arrepintió. Tan inteligente, tantos dones que tenía, tanta revelación que tenía de Dios, y vino a tomar una decisión equivocada que acabó con todo el propósito de Dios en su vida. ¿Sabes por qué fue? A causa de las situaciones que tenía en su corazón. Nunca llegó a sanar las situaciones que él venía trayendo en su corazón. Cuando hay ofensas en nuestra vida, cuando hay heridas ahí grabadas, ciegan nuestra visión, ciegan nuestra sabiduría, ciegan nuestra inteligencia, porque nuestra emoción empieza a gobernar por encima inclusive de los principios que nosotros podamos llegar a tener. ¿Cuántas veces no llegamos a tomar un camino equivocado cuando somos guiados por ofensas? Cada uno de nosotros está expuesto a ofensas día tras día. ¿Cuántos de aquí han sido ofendidos en alguna ocasión?
yo lo he sido y otros 5 hermanos más, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que todos hemos sido ofendidos. ¿Cuántos han ofendido a otra persona de aquí? Bueno, ahora sí hay más, ¿verdad? La verdad es esta, ¿no? Todos ofendemos y somos ofendidos. Es más, es parte de la vida aquí en la tierra. La única manera de no ser ofendido es que uno se vaya allá al monte y algún coyote no nos vaya a ofender por allá, ¿verdad? Pero todos llegamos a ser ofendidos en algún momento de nuestra vida, o todos podemos llegar a recibir esa ofensa. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda cerrar la puerta a las ofensas, no a que nos ofendan, porque a eso no podemos cerrar ninguna puerta, pero sí a lo que pueda llegar a suceder en nuestro corazón, porque de eso nosotros sí tenemos el control. Porque si llegamos a abrir esas puertas, esa ofensa va a quedar grabada en nuestra vida y nos va a dañar, nos va a robar, nos va a matar y nos va a destruir, como sucedió con la vida de esta persona. El mayor problema de cuando recibimos las ofensas es que estas se empiezan a crecer en nosotros, y esas mismas ofensas empiezan a gobernarnos de tal manera que somos guiados a tomar las decisiones incorrectas en nuestra vida, guiados por nuestras emociones, en vez de ser guiados por el consejo de Dios o los principios que Dios ha establecido en nuestra vida. No importa cuántos años tengamos de cristianos, no importa si hemos conocido al Señor o no, si nosotros le abrimos la puerta a la ofensa va a hacer lo que quiera con nosotros y nosotros vamos a tomar esas decisiones equivocadas. Dice la palabra ahí en Jeremías 17, versículo 9, que engañoso es el corazón y perverso. Importante. En este momento quiere hacer notar que las personas que fueron dañadas por Castillo del Rey o que fueron abusadas por algún miembro de Castillo del Rey son personas imperfectas, pecadoras y que tienen un corazón perverso. Y esto es una técnica muy interesante de las sectas, pues saben muy bien que las personas que asisten a estos grupos tienen muchos problemas. De hecho, es muy común que en estos grupos sepan tus secretos más oscuros. Se usan prácticas como rendirle cuentas a alguien o confesar tus pecados, escribirlos, para saber cada detalle de tu vida. Saben cuántas novias tuviste en la primaria, cuántos perros han tenido y cuántos pecados has tenido básicamente en toda tu vida. Pero esto lo tienen para poderte controlar, es un mecanismo de control, para que si tú decides hablar en contra de ellos, ellos pueden decirte, pues tú también eres bien imperfecto, mira, yo tengo esto y esto y esto en tu contra y tú eres así y tú eres así. Entonces mucha gente por miedo, por eso dice, yo mejor no digo nada, porque sí, pues yo tengo pecados y también, entonces muchos por eso se callan. De este modo, si algún líder abusa de ti, como ellos saben que eres imperfecto y tienes problemas y pecados, te chantajean para que te calles. Entonces, dicen por ahí, tú sigue lo que sientas, ¿verdad? Qué error tan grande, no seguir lo que siento, porque lo que siente este corazoncito es perverso, ¿verdad? Y es dañino. Y me quiere matar y me quiere destruir y quiere matar y destruir a también los que están alrededor mío. Si le hago caso, yo pierdo mi vida por completo. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. La segunda cosa que te quiero hablar en esta noche es que los consejos de gente ofendida nos llevan también a equivocarnos. Bueno, si pones atención a la historia, el consejo de Aitofel no estaba equivocado. Más bien Absalón siguió el consejo de un enemigo encubierto, ¿no? Solo un comentario. Tal vez tú no estés ofendido, pero si recibes consejos de gente ofendida, también vas a llegar a equivocarte. ¿Por qué? Porque la ofensa gobierna la vida de esas personas de tal manera que toda la sabiduría que puedan hablar va guiada por esas emociones y esos sentimientos. Fíjate ahí en el libro de 2 de Samuel, continuando con la lectura, en el capítulo número 16, versículo 20. Dice la palabra: entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer, ¿verdad? Ahí ya había huido David, ¿verdad? Ya se habían ido, ya se había ido el rey, el gobernante, ahora sí ya estaban ellos acomodados ahí en palacio, y le dice Absalón a Aitofel, ahora sí, Aitofel, ¿qué sigue? ¿Verdad? Tú eres aquí el que
el que me va a decir cómo hacer las cosas y yo doy la orden y así se va a hacer y va a suceder como tú digas, ¿verdad? Versículo 21 dice: y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Había dejado a 10 de sus concubinas. Dice: y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo, versículo 23, que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Una persona ofendida busca venganza. Palabra clave aquí. ¿Qué es venganza? Para estos grupos, venganza puede ser incluso contarle a otra persona sobre algo que te hicieron. Si el pastor tuvo relaciones sexuales con una hermanita de la congregación y ella menciona esto a quien sea, ellos lo consideran una actitud vengativa y llena de odio. O sea, uno tal vez pensaría que la venganza sería, no sé, ir a golpear al pastor o qué sé yo. Pero no, la venganza incluso para ellos es solo hablar de lo que pasó. Es una situación muy difícil para una persona que fue abusada, ya sea espiritualmente, físicamente, económicamente. Con estos tipos de mensajes lo que sucede en la cabeza de las personas es: yo no puedo decir nada, mejor ya no digo nada. Y en serio, no se dice nada ni con los amigos, ni con la familia, ni con el psicólogo, ni con nadie. No se hablan estas cosas. Entonces, como esta persona no puede hablarlo con nadie, esto le produce una situación terrible por dentro. Pensamientos de suicidio o pensamientos de que no vales. Es decir, puede destruir la vida de una persona, ¿no? Ni siquiera poder hablar de estas cosas. Dentro de la persona que fue abusada, incluso pensar que lo que pasó puede ser considerado falta de perdón. Es decir, la persona dice: no voy a pensar esto porque quiere decir que estoy teniendo falta de perdón. Y entonces la gente vive traumada. Todo este simbolismo que usa y estas palabras son opresivas y manipuladoras. Busca destruir ¿a quién? Al que lo ofendió, ¿verdad? Aquí vemos a Aitofel aconsejando a Absalón de la manera que él tiene que actuar para que él pueda afirmarse en su reino. Tenemos que entender algo, ¿verdad? Absalón era el hijo de David y mucha gente no sabía si ellos se iban a volver a palabrar. Conocían a David, que era un hombre que aun y cuando pues las escrituras nos muestran que no era un muy buen padre, era un hombre que amaba a su familia, era un hombre que amaba a sus hijos. Y decían: oye, pues tal vez ellos se van a reconciliar y nosotros que nos fuimos ahí con Absalón, pues somos los que vamos a pagar el precio de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y nos va a ir mal. Entonces Aitofel estaba aconsejando de tal manera que el pueblo pudiera firmarse con Absalón. Hay otra versión que me llama la atención, dice: ve y métete con las concubinas de tu padre para que la gente vea que no va a haber ninguna esperanza de reconciliación, y la gente va a entender que estás dispuesto a ser el rey y acabar con tu padre, y no va a tener otra opción más que seguirte. Fíjate el consejo tan acertado de este hombre. Mira, ahorita hay ciertas dudas entre la gente, inclusive puede haber ciertas dudas dentro de la gente que está con nosotros, pero si tú haces esto, la gente se va a dar cuenta que tú te vas a volver aborrecible a tu padre y que no va a haber ninguna esperanza de reconciliación. Entonces, o van a estar contigo o no van a estar con nadie. Y así lo hizo este hombre, así lo hizo Absalón. Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Una persona ofendida puede usar la palabra de Dios para aconsejarte mal? ¿Sí o no? Una persona ofendida puede hasta usar las escrituras. Una persona que ha sido dañada en su corazón puede decirte: mira lo que dice la palabra de lo que a ti te están haciendo, de lo que a ti te están dañando, ¿verdad?
Este punto es aún más manipulador que el anterior. Lo que está diciendo es, ni con la Biblia nos puedes decir que estamos mal. Y es obvio, como hay muchos versículos que hablan en contra de las prácticas de estas sectas, no les conviene que los enfrenten con la palabra de Dios. Además, recordemos que como ellos son los únicos que saben, pues aunque vengas con la Biblia, tú no tienes autoridad según ellos. Además, el congregante se siente incapaz de refutar al líder con la palabra de Dios. Pues recordemos que el mensaje de la palabra solo puede venir de parte del pastor. Entonces, no puedes contradecir al pastor. Tienes que ver a fuerza las cosas como él las ve, porque si las estás viendo de otra manera, demuestra que no sabes nada de Biblia, porque el único que sabe de Biblia es el pastor. Además, ellos sienten que tienen la exclusividad con Dios. Por lo tanto, si nadie fuera del grupo sabe nada de la Biblia según sus criterios, si tú sabes algo o sientes que sabes algo, pues es puro conocimiento vacío, ¿no? Porque tienes un corazón duro y rebelde, porque no estás en su grupo. Entonces, nada de lo que digas tiene validez ni importancia, pero tú no sabes nada. Porque la revelación del Espíritu Santo les pertenece a ellos exclusivamente, según ellos. Por ejemplo, 3 Juan 1, 9 y 10 habla de un cuate, Diótrefes, que le gustaba justamente hacer esto que están haciendo, manipular a los hermanos y no recibir a los que ellos no consideraba y expulsar a otros. Es decir, en la Biblia vienen claros ejemplos de que cuando un hombre empieza a controlar la vida de las personas, hay muerte. Juan aquí está haciendo hincapié. Esta actitud es maligna, esta actitud es satánica. Cuando empiezas a tener un dominio tan fuerte en la vida de las personas, las cosas acaban muy mal. El diablo es el que está detrás. ¿Por qué? Porque la persona ofendida busca destruir la vida de aquel que lo ofendió. Aitofel conocía la profecía que Natán, le había dado a David. Sabemos eso, ¿verdad? Todos debieron haber experimentado ese escándalo que sucedió, ¿verdad? Tal vez no habían redes sociales ni nada por el estilo, pero te aseguro que todos se dieron cuenta de las cosas que hizo David en ese entonces. Y Aitofel se dio cuenta también de la palabra que habló Natán en contra de él. Y él puso en práctica lo que Natán le había dicho. Y él fue el canal por el cual David fue castigado. Qué interesante que hay gente que vive en una situación similar. Muchas veces somos ofendidos y buscamos quien nos dé por nuestro lado para sentirnos bien, para que las personas que nos dañaron puedan recibir tal vez su merecido. Lo malo es que muchas veces esos consejos que recibimos, lo único que hacen es dañarnos más, levantar esa ofensa que hay en nuestra vida y poder tomar las decisiones incorrectas. Hay veces que la gente ha salido ofendida de un ministerio. Ding, 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 ding. Ahí está la clave. Llegó al clímax de la predicación. Notan las palabras clave. Salió ofendida. Salirse y ofenderse. Esto está hablando de la gente que se sale y los que se salen es porque están ofendidos. O sea, como que no es por otra razón. Si se salen de aquí es por ofendidos. Por pecadores, básicamente. Aquí habla de gente que ha salido del castillo del rey, pero qué curioso que no usa la palabra lastimado o herido, porque eso tal vez podría denotar que algo te hicieron, ¿no? O sea, que hubo una agresión. Si estás herido es que alguien te lastimó, ¿no? Que estás herido porque alguien te hirió. Pero no, aquí quieren quitarse de que hubo una agresión de su parte. No, aquí no hubo agresión. Si tú te sales es porque tú eres un ofendido. Entonces usan la palabra ofendido porque es más conveniente. Así se quitan la culpa de encima. Es como decir, yo no te hice nada, yo no te toqué, tú te lastimaste solito, tú eres el del problema, tú eres el del corazón perverso, lleno de odio y maldad. El asunto es que hay responsabilidad de ambas partes. Si a ti te hicieron algo, es decir, eres el agredido, es muy importante que perdones al agresor. Eso que ni qué. O sea, si tú no perdonar a la persona te lastima a ti. Por eso tienes que perdonar. Para poder sanar necesitas perdonar. No vale la pena guardar rencor. Ahora, eso no significa que por eso te tengas que callar. Eso son dos cosas muy diferentes. Tenemos dos responsabilidades: hablar la verdad y perdonar. Es decir, tenemos que cuidar nuestro corazón, sí, pero al mismo tiempo señalar lo que no está bien.
tenemos una responsabilidad de sanar la situación, sí, pero al mismo tiempo exponer y hablar la verdad y decirle a otros. Debemos perdonar y orar por aquellos que nos hicieron daño, pero al mismo tiempo debemos advertir y decir, esto está mal, estos son lobos disfrazados de oveja, cuidado, no se acerquen. Denunciar no para destruir, sino para edificar a la iglesia. Eso es muy importante. Denunciamos, y esto es una práctica que viene en el Nuevo Testamento, denunciamos el error doctrinal y denunciamos a aquellos que están predicando mentiras o haciendo daño al cuerpo de Cristo, para que se puedan arrepentir y al mismo tiempo para advertirle a otros que no caigan en su trampa. Esto es hablar la verdad en amor. El amor no se goza en la injusticia, el amor se goza en la verdad, es decir, no se goza en la mentira. No podemos decir que amamos a nuestros hermanos en Cristo y callarnos y dejamos que esta gente siga abusando de otros. Eso no es amor, eso es odio. Tú sabiendo que este cuate es un lobo, no le adviertes al otro cuate que ahí va y se va a ir a meter a la boca del lobo. Eso no es amor, discúlpame, eso es odio. Estás permitiendo que la persona vaya hacia el lobo. No solo eso, estás siendo colaborador del lobo. Es decir, estás colaborando con la persona, colaborando con el abusivo, estás colaborando con el engañador, estás encubriendo al engañador. Eso es ser cómplice de un crimen. Tú estás siendo cómplice cuando te callas y no hablas la verdad. Y cuando una persona ha salido ofendida de un ministerio, ¿sabes qué es lo que busca? Muchas veces, la mayoría de ellas, destruir el ministerio de donde salió. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevieron ellos a hacerme esto? La gente que vive con esas ofensas no razona, no piensa porque... Uf, qué fuerte. Esta gente no piensa, no, hombre. Más bien los que no piensan son los que dejan su cerebro en la puerta, ¿no? Esto es algo que dicen mucho las sectas. Deja tu cerebro en la puerta. O bueno, tal no lo dicen así algunos. Algunos sí he escuchado que lo dicen. Deja tu mente allá afuera. Deja tus problemas allá afuera. Si dejas tu mente y tus problemas allá afuera, ¿cómo rayos te van a ayudar a solucionarlos? Tienes que traerlos. Tienes que traerlos para que te ayuden a solucionarlos, se supone, ¿no? En fin. No piensa porque su razonamiento viene de la emoción que está sintiendo y no se da cuenta que muchas veces está atacando la obra de Dios y no tanto a las personas que están en ese lugar. Importante destacar que ellos no tienen derecho de exclusividad con Dios. Es decir, hablar en contra de una institución como esta no es hablar en contra de la obra de Dios. Al contrario. Lo que ellos están haciendo, están hablando y haciendo cosas en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos mismos son los que están atacando la obra de Dios. Y esto es importante. Si tú eres líder o tú participas en esta institución, no necesitas pertenecer a una secta para hablar la palabra de Dios. No necesitas pertenecer a una organización como esta para hablar la palabra. Es decir, la obra de Dios permanece con o sin estas sectas. Están diciendo como, sin nosotros la obra de Dios no puede avanzar. Eso es mentira. Eso es una mentirota. Sin ellos, de hecho, yo creo que avanzaría mejor la palabra de Dios. Mucho mejor. Si eres pastor o ministro de Castillo del Rey, en serio, no necesitas cobertura de esta organización ni de ninguna otra. La cobertura es un invento de las sectas. Eso podemos hablarlo en otro podcast, pero la cobertura no viene en la Biblia. Eso es un invento. Eso no es ni siquiera la manera bíblica de hacer las cosas. Qué triste puede podemos llegar a esa situación. El ofendido siempre va a querer que se pongan de su lado. Estaba viendo una nota en el periódico acerca de cómo las redes sociales están aumentando esto en la vida de la gente. En una ocasión estaba viendo ese reportaje y veía cómo de alguna manera el Facebook o cualquier red social, muchas de las redes sociales son una especie de desahogo en el cual la persona que de alguna manera ha sido dañada o ofendida o que no le pareció algo, empieza a anotar ahí toda la historia de lo que le sucedió, ¿verdad? Si hace 15 años nos hubieran dicho que iban a poner un detector de todo lo que pensáramos, pues nadie lo hubiera creído. Pero ahorita ya lo tenemos ese detector, ¿verdad? Y se llama Facebook.
Este tipo de sectas yo creo que no contaba con herramientas como el Internet para exponer los abusos. Como básicamente las personas dentro de la secta ya no tienen contacto con los de afuera, no había manera, ya, o sea, en serio, ya no te hablan, ya no se juntan contigo. Entonces, todo lo que les puedas decir no lo van a querer escuchar porque tú ya estás tocado por el diablo. O sea, a ti ya te chupó el diablo y todo lo que digas es de parte del diablo. Así que no te voy a escuchar. Entonces, ahora con el Internet, con el Facebook específicamente, tú puedes contar tu testimonio. De hecho, yo te impulso a que lo hagas. Si alguien te hizo algo, en serio, bueno, si es algo vergonzoso, si es algo muy fuerte, tampoco te expongas así. Pero me refiero, habla y di, aquí me hicieron algo, por favor no se acerquen a este lugar. Es como poner el letrero de cuidado, hay un perro peligroso aquí, no te acerques, te puede ladrar y te puede morder. Entonces el Internet es una herramienta muy poderosa para poder hablar en contra de estos abusivos. Y eso les aterra, en serio, les aterra que tú cuentes tu testimonio, que tú cuentes lo que te pasó. ¿Por qué? Si tú cuentas lo que te hicieron, si tú cuentas tu testimonio, esto podría acabar en demandas. Es decir, podrían demandar los que están allá adentro. Y muchos podrían ir a la cárcel. Y eso es exactamente lo que no quieren. Eso es lo que no quieren. No quieren que esto se vaya a la corte. No quieren que esto se ponga grueso en la corte. ¿Por qué? Porque les cierran el changarro. Así que no permitas que te intimiden. Tú cuenta tu historia, tú puedes ayudar a otros y también te va a ayudar a sanar a ti. Así que no te intimiden. Tú cuenta tu historia. Si es por Facebook, si es con otras personas, no te calles, tú cuenta lo que te pasó. ¿Por qué? Porque por inercia ya la gente está poniendo todo lo que piensa, ¿verdad? Ya muchas veces ni lo razonamos, solamente empezamos a transmitir todo lo que pensamos y yo no puedo, y empezamos a poner ahí, y yo no puedo entender cómo la gente me puede hacer esto, y yo no entiendo cómo me pueden, después de lo bueno que yo he sido, pagar de esta manera. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Que abajito de ahí, de donde tú pones eso, ¿qué es lo que te ponen? ¿Sabes qué? Tienes razón, tan bueno tú que eres y todo lo que te están haciendo. Y ahí le empiezan a dar a uno por su lado, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno? Pues desahogado, ¿verdad? Por supuesto que uno se desahoga. Hablar del problema es una parte necesaria para poder sanar. Negarlo y hacer como que nada pasa, eso solo daña más tu vida. Importante, hacer como que el problema no existe no lo desaparece, lo hace más grande. Hacer como que el problema no existe no desaparece el problema, lo hace más grande. Tienes que hablar. Que esté causando una explosión en lo que esté diciendo, pero se empieza a sentir desahogado porque la gente empieza a apapacharlo en su ofensa. ¿A cuántos no les gusta sentirse apapachados? No levanten la mano, ¿verdad? Ahora sí. Pero ¿a cuántos les gusta sentirse apapachados cuando son ofendidos? Muchas veces llegamos a caer en ese error, pero déjame decirte algo. El consejo correcto va más allá de apapacharnos en nuestras ofensas, va a hacer lo que va a llevarnos a hacer los cambios que nosotros tenemos que operar. Eso es exactamente lo que queremos hacer aquí, en este podcast, en este video. Que dejes de justificar tus abusos y que decidas cambiar. Que dejes de encubrir a la gente que está en pecado, que nomás porque es pastor o está en tu organización la vas a encubrir. Deja de hacer eso. Deja de encubrir gente pecadora. Yo de verdad invito a los que están en Castillo del Rey que dejen de encubrir a los líderes abusivos. No participen en la mentira, no sean partícipes de la mentira. Proverbios 28:13. No participen con la mentira. Los que fueron abusados tienen que hablar, no ignoren el problema, pues esto puede destruirlos por dentro. Y los que cometieron pecado tienen que arrepentirse y tienen que restituir. En nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a poner toda esa clase de cosas. Ya está la gente sobándonos la espalda. Pobrecito, ¿cómo tú puedes permitir que te hagan eso? Tú has aguantado tanto, tan bueno que eres, ¿verdad? Ay, pobrecito. Esto es lo que ellos mismos hacen. Ellos mismos se ofenden de que hablemos mal en contra de ellos. Sus mismos amigos de ahí de la secta dicen, ay, pobrecito, pero si él es un siervo de Dios tan bueno y ha servido a Dios toda su vida. Pobrecito, pobrecito. Ustedes están haciendo lo mismo.
cómo la gente no te aprecia, todos tus dones, todos tus talentos, ¿verdad? Y ahí empiezan a hacernos sentir bien, entre comillas, pero lo que están haciendo es que están sobándole a la ofensa, y la ofensa le gusta que la soben, ¿verdad? Sí, les gusta que les digan, ay, pobre de mi pastor, tan bonito, tan bueno, él no haría algo así. Ajá. Y empieza a hincharse, ¿no? Y empieza a crecer y se empieza a volver en amargura en nuestra vida, porque hasta no la creemos cuando nos dan por nuestro lado. Eso es lo que están haciendo ustedes. Se están dando por su lado todo el tiempo. No es que nosotros somos los siervos de Dios. No es que nosotros hemos servido tanto a Dios y hemos hecho tanto por Él que lo que hacemos está bien. Están haciendo lo mismo. Se están dando por su lado. Y empieza a volverse una amargura muy grande y nos ciega. Y empezamos a tomar las decisiones totalmente incorrectas en nuestra vida. Podemos ver a hombres como David. Aun y cuando falló en ese momento, dice la palabra que él tenía un corazón como el de Dios. No. Mentira. No dice que cuando falló él seguía teniendo un corazón como el de Dios. No. Él se arrepintió. Y por eso tenía un corazón como el de Dios, porque se arrepintió. Si ustedes no se arrepienten, ustedes no tienen un corazón como el de Dios, porque no se están arrepintiendo, están encubriendo su pecado. Muy distinto. Y él nunca permitió que la ofensa pudiera llegar a dañar su vida. Al contrario, él siempre pagó el mal con bien. Efectivamente, a ti te hace mucho bien que te digan que estás mal. El sabio acepta la corrección y el necio la desprecia. Y en muchas ocasiones dentro de este proceso en el cual Dios lo quería llevar a ser rey, él pudo experimentar situaciones tan adversas, ¿verdad? Como el rey al cual él amaba, al cual él le había servido, intentó matarlo porque estaba celoso de que Dios lo había escogido a él para ser rey. Ya ves, es lo mismo. Todos están celosos del siervo de Dios. Y la única razón por la que quieren hablar mal es por celos y por resentidos y porque son pecadores. En serio espero que ya se den cuenta, de verdad, es ya muy evidente la táctica. Y empezó a huir David de Saúl, y Saúl lo empezó a perseguir por todos los lugares, y Dios le puso a David en ciertas circunstancias para probarlo, a ver qué iba a hacer. Y de repente estaba David ahí en un lugar en donde estaba Saúl dormido, ¿verdad? Y se acercó uno de sus hombres ahí con la lanza en la mano y le dijo a David: David, permíteme, mira lo que te hizo el Señor, mira lo que te puso el Señor aquí, ¿verdad? Lo vieron a Saúl ahí dormido, dice la palabra que había dormido de todo el pueblo que venía con Saúl el Señor. Y le dice este hombre a David: mira lo que te hizo el Señor, mira, yo aquí tengo esta lanza y la voy a satear sobre de él, y nada más una sateada le voy a dar. ¿Qué te parece? ¿Me lo echo? Y David dijo: detén tu mano, porque yo no voy a atentar en contra de la vida del siervo del Señor. Contra el siervo del Señor. Qué chistoso que no dijo ungido, porque casi si dice ungido, pero sí lo he escuchado que dicen, ¿eh? Sí dicen contra el ungido del Señor, y dicen así del pastor, que no toques al ungido del Señor. Bueno, ¿quién es el ungido del Señor? El ungido es el Mesías, y el Mesías es el Cristo. No toquen al Cristo, y ellos mismos se hacen llamar Cristo. En serio, tienes que estar muy ciego para no darte cuenta que eso es apostasía, y eso es en contra de toda la palabra de Dios. Ellos no son el ungido del Señor. El ungido del Señor es el Señor Jesucristo. Y en todo caso, todos los que tienen el Espíritu Santo, es decir, los creyentes en Jesucristo, son ungidos por el Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a esas, ni yo puedo hablar mal de ti, ni tú puedes hablar mal de mí. Pero ese no es el asunto. El asunto es ayudarnos unos a otros y ayudarnos con nuestras faltas, como dice la palabra de Dios. Ayudarnos a crecer en el Señor Jesús y no encubrir los pecados y las faltas de las personas. Eso no ayuda a nadie, ¿verdad? ¿Y qué pasó? David se fue y ya a lo lejos le dice: Saúl, mira, aquí tengo tu jarrita, ¿verdad? Que tu general Abner no tuvo cuidado de poder cuidar tu vida. Ves que yo no tengo nada en contra tuya. Y se iba Saúl, y bueno, después regresaba a quererle seguir dando. Y David pudo guardar su corazón de la ofensa. Un hombre que pudo vivir realmente con el corazón de Dios y pudo de alguna manera hacer la voluntad de Dios en todo lo que él podía experimentar.
Jesucristo mismo nos dice ahí en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 5, versículo 44. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces nosotros buscamos ese apacho por toda la gente, inclusive hasta de Dios, ¿verdad? Llegaron dos de los discípulos de Jesús. Señor, no nos recibieron allá en Samaria. Señor, oramos para que descienda fuego así como descendió con Elías, ¿verdad? Y que les dijo el Señor, ¿saben qué? Ustedes no saben ni de qué espíritu son, ¿verdad? Ustedes están mal porque yo no he venido a destruir al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Y en otra ocasión, ahí en el Sermón de Monte, como podemos leer aquí, Jesús da esta instrucción: pero yo les digo, amad a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persigan. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y luego dice el versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Qué interesante que cuando la gente nos está sobando y diciendo, ay, pobrecito, ¿cómo te hicieron eso? ¿Qué es lo que hace el Señor? Mira, yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te ultrajan, ora por los que te persiguen. Y ahí nos empieza como que a bajar la ofensa, ¿no? El Señor te da un zape y te dice que ames a tus enemigos. Esta es otra manera también. Digo, ya lo hemos hablado mucho cómo tuercen la palabra. Amar a tus enemigos para ellos es no digas nada. Eso no es amor, ya lo hemos dicho. Amar no es encubrir el pecado. De hecho, el que encubre el pecado te está odiando. Así que, de hecho yo no, en serio, yo no considero enemigos a los pastores que están en Castillo del Rey. No son mis enemigos, yo no tengo lucha contra ellos. Yo tengo lucha contra los demonios y las potestades espirituales que están detrás, aunque ellos no lo sepan, y que están y les hacen decir toda esta bola de mentiras. El enemigo es el mentiroso y el mentiroso es el maligno, Satanás. Cuando tú te pones a decir mentiras, te estás haciendo como Satanás. Deja de decir mentiras. En serio, deja de decir mentiras. Deja de encubrir a mentirosos. No, pues sí, Señor, sí, tengo que cambiar y tengo que pensar de otra manera. Tengo que cambiar. Exactamente, eso va para ustedes también. Ustedes también tienen que cambiar. A la manera que el Señor quiere que nosotros pensemos. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Porque si no, no somos hijos del Señor. ¿De quién seremos hijos, verdad? Efectivamente, la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. Arrepentirnos es hacer la voluntad del Señor. Eso es arrepentirnos. Arrepentirme es, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que el Señor me dice. Entonces, si ustedes siguen de necios, queriendo hacer lo que ustedes quieren, porque lo han hecho por muchos años y así es como ha funcionado todo, están siendo necios. Dejen de ser necios. Qué interesante es que nosotros podamos aplicar esas situaciones en nuestra vida. Jesús mismo recibió ese consejo de parte de Pedro. Estaba Jesús ahí con sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, ¿quién dice la gente que soy? No, pues que tú eres el profeta, que eres un maestro y tal y tal. Y Pedro de repente viene y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, mira, bienaventurado Pedro, porque no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló que está en los cielos, ¿verdad? Y de repente les empieza a decir Jesús, y bueno, pues es necesario que yo vaya a la cruz y que sea crucificado y que esto y lo otro. Y de repente Pedro, Señor, nunca nada te acontezca de esto. Que ningún mal venga sobre tu vida. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate, Satanás, porque me eres tropiezo. Así es, la gente que te dice, así estás bien como estás, no te muevas, no cambies, tú estás bien así. Dejen de ser necios. ¿Será que nosotros muchas veces podemos pensar de esa manera también? Y en vez de que nos lleguen a sobar la espalda y decir, pobrecito de ti, podamos decir, Satanás, apártate de mí, ya te descubrí. Ya sé que eres tú que estás haciendo crecer esa ofensa sobre mi vida. Ya sé que eres tú quien me está tratando de robar, de matar y destruir las cosas que Dios tiene para mi vida. Destruir las cosas que Dios tiene para tu vida. Esto es otro chantaje. Te dicen que si hablas en contra del Castillo del Rey, Dios se va a olvidar de todos los planes que tienes para tu vida.
como estás yendo en contra de la iglesia, que para ellos la iglesia es su secta, y estás yendo en contra del ungido, ojo, que para ellos es el apóstol, el pastor o todo el séquito. Entonces, como estás hablando en contra de Dios, básicamente, Dios se va a olvidar de ti y va a dejar los propósitos que tiene para tu vida. Esto es puro chantaje, es pura manipulación, gente. No se dejen engañar. Tenemos que pelear en contra de ello. El apóstol Pablo, en algún momento llegaron unos hermanos y le dijeron: ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén porque tal y tal y tal le va a pasar a la persona que sea dueña de este cinto. Y ese era Pablo, ¿verdad? Y dice, ¿y qué decía el apóstol Pablo? A mí me queda muy grabado: mira, de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Seremos de los que nada hacemos caso. De nada hacemos caso. Yo en serio te recomendaría que hicieras caso, de verdad. Que te arrepientas porque puedes acabar muy mal, en serio. Haz caso. De los que no estimamos como preciosa nuestra vida. Porque ¿sabes por qué viene la ofensa? Cuando nuestro orgullo se ofende. Cuando nuestro orgullo, lo que nosotros pensamos de nosotros, no lo llega a pensar otra persona, ¿qué es lo que viene sobre nuestra vida? La ofensa. Y nos atrapa, nos aprieta y nos destruye. Por eso tenemos que tomar esta enseñanza de parte de estos hombres de Dios que de alguna manera no estimaron preciosa su vida. ¿Qué me puedes decir a mí? Pues yo sé que no puedo valer nada. Lo único que valgo es para el que valgo, pues ese está allá en el cielo y valgo tanto que dio a su hijo por mí, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir tú si valgo para ti o si no valgo para ti? Eso no es de importancia, no, eso realmente no va a llegar a hacer nada en mi vida. Y de esa manera podemos quitar muchas ofensas en nuestra vida. Debemos de soportar la ofensa hasta el punto de salir aprobados y triunfantes en todo lo que hacemos, listos para llegar al siguiente nivel a donde Dios nos quiere llevar. Porque ¿sabes qué? Muchas veces la ofensa no nos deja crecer, no nos deja seguir caminando en ese camino del Señor. Tantas personas que de alguna manera han conocido al Señor y que se han quedado estacionadas en su vida a causa de que la ofensa les detuvo su crecimiento. Muchas personas se quedan estacionadas. Sí, efectivamente. Todo esto tiene que ver con, como hemos dicho, no hablar las cosas, no sanar las cosas, que eso causa amargura, es la raíz de amargura. Y por eso es importante sanar y hablar estas cosas. O sea, hacer como que no pasó, de verdad no soluciona nada. Eso no soluciona las cosas. A causa de que la ofensa no les dejó de alcanzar a completar la obra a la cual Dios les quería llevar. Y punto 3 y último que tengo para ti: la ofensa corta todo fruto en tu vida. Bueno, ¿qué es un fruto? Importante, porque para ellos fruto a veces es el número de gente que viene a su congregación. Eso es el fruto. Si el fruto es el número de gente, pues un concierto de Ariana Grande o de Miley Cyrus resulta que tiene mucho fruto, ha de ser de Dios. No, para nada. Si muchas moscas comen caca, eso no hace que la caca sea buena. Es decir, no porque algo sea popular es algo bueno. No porque tengas mucha gente o mucha gente asista a tu evento quiere decir que eso es que Dios te está bendiciendo. La ofensa va a cortar todo el plan que Dios tenía para ti. Las sectas siempre tienen un plan para tu vida. Las sectas siempre tienen un plan para tu vida. Tienen un ministerio, un varón de Dios para tu vida. Pregunto, ¿el plan de Dios para la vida de David se estropeó solo porque la regó bien gacho? No, porque se arrepintió. Es el caso de Pedro y Judas. Esa es la diferencia. Hacer algo mal o caer no estropea el plan que Dios tiene para ti. El chiste es que tanto sepas arrepentirte. Pero en estos grupos te quieren hacer pensar que si haces algo mal, estropea el plan de Dios para ti. Bueno, eso por supuesto si no eres parte del liderazgo. Porque si eres parte del liderazgo, que violes a una muchacha, eso no estropea el plan de Dios para ti. Más bien nomás te ponen y te mandan a otro lado y ya no hay ningún problema. Y el plan de Dios no se estropeó para ti. Entonces es una doble cara y es una manipulación muy, muy, muy hipócrita, de verdad. Pero básicamente es esto, que fuera de su grupo no hay plan de Dios para tu vida. Si estás en el grupo, aunque la riegues, no importa. Ahí en 2 Samuel capítulo 17, en el versículo número 1, dicen las escrituras: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche.
Qué interesante, mira. Ya le había preguntado a Absalón, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues mira, vas a estar con las concubinas de tu padre. Ya había estado, ya se había hecho aborrecible a su padre, ya la gente lo había seguido a él. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más, Aitofel? ¿Ahora qué sigue? Bueno, y Aitofel le dice, este es el plan. Yo voy a escoger ahora 12,000 hombres y me voy a levantar y voy a seguir a David esta noche. Y voy a caer sobre él mientras está cansado y débil de manos y lo voy a atemorizar y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai Urquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Aitofel ya le había dicho lo que tenía que hacer. Este es el consejo que yo doy. Van a venir 12,000 personas, voy a tomar a 12,000 hombres y me voy a levantar y voy a seguir a David en esta noche y lo vamos a destruir y solamente lo vamos a matar a él y el pueblo va a regresar contigo porque no le va a quedar otra opción y tú vas a ser el rey sobre Israel. ¿Tú crees que si Absalón hubiera hecho lo que le dijo a Aitofel, hubiera sido efectivo, sí o no? ¿Hubiera matado a David? Pues de seguro si hubiera sucedido. Pero él, fíjate lo que dijo. Antes de tomar este consejo, manden llamar a Husai Urquita. ¿Quién era Arquita? ¿Quién era este hombre Husai Arquita? Aquí entra en escena esta persona. Y lo podemos ver ahí en el libro de Crónicas, en el capítulo 27, versículo 33. Ahí dice quién era este hombre. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 33. Dicen las escrituras, también Aitofel era consejero del rey. Está hablando de los puestos que estaban ahí con David. Dice, también Aitofel era consejero del rey. Y Husai Arquita, ¿qué puesto tenía? Qué puesto tan interesante, ¿verdad? Siempre es bueno tener un buen amigo que nos aconseje de la manera correcta. No conforme a lo que nuestras emociones dictan, sino lo que realmente nosotros debemos de hacer y de comprender. Siempre es necesario que tengamos a este buen amigo. Husai Arquita se da cuenta que David salió huyendo. No había Facebook, WhatsApp ni nada por el estilo en ese tiempo. Entonces él no se dio cuenta y se quedó dormido ahí en su casa. Y alguien lo despertó. ¡Hey, Husai! Está huyendo tu amigo porque lo están persiguiendo, lo va a perseguir a Absalón. ¿Cómo es eso? Pues él sí se alcanzó a poner los zapatos y se va corriendo tras de David y lo alcanza ahí, tal vez por el Monte de los Olivos, un poquito después, y le dice, hey David, ¿qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo te sigo, yo peleo por ti, hago lo que tú quieras. Le dice David, mira, Husai, un poco desanimado David, o un mucho desanimado. Si te vienes conmigo, mira, vas a ser una carga para mí. ¿Por qué? Porque no hemos ni comido, nos salimos así como andábamos, no agarré ni las chanclas para venirme. Lo mejor que tú puedes hacer es hacer esto. Tú vas a ir allá con donde está Aitofel y tú vas a entorpecer el consejo de él con mi hijo Absalón. Eso es lo que quieres, David, eso voy a hacer. Se regresa corriendo Husai ahí y empieza a tocar las puertas de palacio y dicen, Absalón, te habla Husai. ¿Cómo? ¿Husai? ¿Qué está haciendo aquí Husai? Y lo manda a llamar a Absalón, a este hombre, y le dice, a ver, ¿qué estás haciendo tú aquí? Así lo dicen las escrituras. ¿Por qué no estás tú con tu amigo? ¿Verdad? Él sabía que era muy amigo de su padre y que pues siempre estaba del lado de él, defendiéndolo y haciendo todo lo posible para que David pudiera prevalecer ahí en el reino. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Atentando en contra de su vida, viniéndote conmigo, con los rebeldes, ¿verdad? Absalón, es que mira, tú tienes que entender algo. Yo no era amigo de David, yo era amigo del rey. Entonces, el rey ya no es el rey.
tú eres el rey, entonces pues yo estoy contigo. Mira, qué interesante. Entonces Absalón dice, este cuate era buenísimo con mi papá y le daba consejos muy buenos porque siempre le aconsejaba algo que le pudiera bendecir a su vida. Bueno, pues tráiganlo a él también para que me aconseje en esta situación que me acaba de aconsejar Aitofel. Dicen por ahí que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pues vamos a ver qué dice este hombre, ¿verdad? Y Aitofel le dice, mira, ya le platican lo que le había aconsejado Aitofel y le dice Usai, mira, el consejo de Aitofel está mal, Absalón. Chihuahua, ¿por qué? ¿Por qué está mal? Pues mira, simple y sencillamente, tú conoces a tu papá, es un hombre de guerra, es un guerrero. Y los que están con él, los 40 valientes, bueno, 39, ¿verdad? Ya se habían echado a Urías. Los 39 valientes están con él. No, llegan ahorita con ellos que están como a Osa, que le han quitado a sus ositos. No, ni para qué te cuento. Van a matar a uno o dos y todo el pueblo va a salir huyendo y van a correr delante de ti y tú vas a perder ya aquí el reinado. Mira qué interesante, dice Absalón. ¿Y qué aconsejas tú? No, mira, llévatela tranquila. Vamos a organizar a la gente, vamos a ir con todo el pueblo y vamos a atacar ahí a David en esta posición y vamos viendo, ¿verdad? Entonces ya dijo, no, pues ¿sabes qué? El consejo de Usai es mejor que el de Aitofel, dijo Absalón. Y empezaron a seguir el consejo de Usai y se empezaron a preparar en todo lo concerniente a lo que este hombre les había dicho. Usai le dice a unos hombres que estaban ahí, amigos de David, también le dice, ¿saben qué? Vayan a avisarle que así aconsejó Aitofel, así aconsejé yo, que se reúnan en tal lugar y estén preparados porque así vamos a hacer, ¿verdad? Entonces Dios había hecho las cosas para que el consejo de Aitofel fuera entorpecido. Y fíjate ahí muy bien en el capítulo 17, segunda de Samuel 17, versículo 23. Esto es lo que pasa con este hombre. Aitofel dice, pero Aitofel, segunda de Samuel 17, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Conocemos la historia de lo que sucedió después. Absalón va a perseguir a David, pero se mete por otro lado, su asna se va corriendo y él queda con sus cabellos trenzado en un árbol. Llega Joab y ahí lo mata y todo el pueblo regresa con David y David regresa a palacio nuevamente. Pero qué interesante lo que llega a suceder en la vida de Aitofel. Todo el plan que Dios tenía para su vida quedó destruido a causa de que la ofensa llegó a gobernar su corazón de tal manera que ya el fruto que estaba dando dejó de darse y se cortó el fruto posterior que quedaba para su vida. La ofensa detiene todo fruto sobre nuestra vida. La ofensa detiene el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a darle entrada a esa clase de situaciones en nuestra vida, vienen a afectarnos de tal manera que quedamos sin nada. Caín fue un hombre que dejó de dar fruto a causa de sus ofensas. Su fruto se volvió distinto al que daba anteriormente, pero él se sintió ofendido a causa de que Dios había recibido el holocausto de su hermano Abel. Y el fruto que dio después quedó destruido. Y muchas veces eso llega a pasar también en nuestra vida. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Efectivamente, el fruto no es la cantidad de personas que asisten a tu grupo. No, el fruto son las acciones. Y con esa vara serán medidos. Si ellos viven una vida en la que no se arrepienten y siguen haciendo los mismos pecados y las mismas cosas nomás en otro lugar porque ya los cambiaron de lugar, y ustedes siguen aparte mintiendo y encubriendo a estos cuates, nadie se está arrepintiendo ahí. No se están arrepintiendo, solo están encubriendo y mintiendo. Eso no es arrepentir y ese fruto demuestra. Eso no es un fruto de arrepentimiento. Eso demuestra que ustedes piensan que está bien lo que están haciendo. Y por sus mismos frutos sabemos que lo que están haciendo está mal.
La ofensa nunca nos va a dejar dar un buen fruto. Corta no solo con el fruto, sino también corta con tu vida misma. El enemigo él lo usa, es una de sus herramientas para poder robar, para matar y destruir nuestra vida. Dios quiere que podamos ser transformados de tal manera a que podamos dar ese fruto abundante. Pero para ello nosotros debemos de saber asimilar las ofensas que pueden llegar en contra de nuestra vida. Cuentan por ahí que en California se da mucho la naranja, en un sector de California se da mucho la naranja. Y de alguna manera hubo una sequía durante un tiempo y empezó a afectar con el agua que tenían ellos ahí. Y el gobierno, ¿verdad? O la gente encargada de la agricultura le empezó a decir a los granjeros, ¿saben qué? Ya no rieguen todos los días en abundancia como lo hacen sus árboles. ¿Por qué? Porque va a escasear el agua durante muy poco tiempo. Entonces los empezaron a regar cada vez menos. La naranja es un árbol que necesita abundante agua. Y este hombre, bueno, esta asociación, bueno, les dijo, ¿saben qué? No pueden estar regándolos continuamente. Y empezó el fruto a marchitarse un poquito, ¿verdad? No darse como se daba antes. Pero había un lugar en especial que estaba dando un fruto muy bueno. Un rancho de una persona que de alguna manera todos veían, oye, no puede ser que tú estés dando este fruto cuando nosotros no lo estamos dando. Eso quiere decir que tú estás regando, pues como no se debe de hacer, tu campo, ¿verdad? De manera escondida. Y llegaron, le mandaron a hablar a esta asociación y fueron ahí directamente con él las autoridades de agricultura y le dijeron, a ver, ¿qué es lo que tú estás haciendo para que este fruto se esté dando de una manera tan grande? Y él dijo, mira, pues yo estoy regando las plantas al igual que los demás, pero ¿cómo puede ser que el rancho de al lado esté en tal forma el fruto y tu fruto está completamente diferente, grande y jugosa, la naranja? Dice, mira, lo que sucede es esto. Cuando era un periodo de abundancia, yo a mis árboles, de abundancia de agua, yo a mis árboles no les daba el agua. Yo hice que de alguna manera mis árboles empezaran a buscar agua en el subsuelo. Y los árboles empezaron a extender sus raíces para poder llegar a ese lugar donde estaban las corrientes de aguas subterráneas. Hasta el momento en que se crecieron tanto las raíces que pudieron llegar a alcanzar esos ríos subterráneos. Entonces actualmente mis árboles siempre están conectados al agua y no tienen necesidad de que yo los esté regando continuamente. Y muchas veces cuando nosotros asimilamos la ofensa de la manera correcta y empezamos a hacerla a un lado, empezamos a crecer también en la vida del Señor. Las ofensas no nos llegan a dañar, sino nos hacen ir buscando la fuente de las aguas. Nos ayudan a empezar a buscar el refugio en el Señor. Nos ayudan a buscar realmente saciar esa necesidad que esas ofensas pueden causar en contra de nuestra vida en Él. Y empezamos a depositar todo delante de nuestro Señor. Esa es la razón por la que yo creo que Dios permite que existan grupos como estos. Para que los que estén allá adentro, básicamente Dios les dice, hey, porque el Señor quiere saber qué es lo que estás buscando. ¿Estás buscando pertenecer a un grupo o estás buscándolo a Él? ¿Estás buscando tener un grupito de amigos cristianos para hacer o estás buscándolo a Él? No busques una congregación para tener tu club social y que no te enfrenten con tu realidad y con tu pecado. Ese es el problema, que en estos grupos te enfrentan con tu pecado solo cuando te quieren manipular, pero realmente no te ayudan a cambiar. La gente que va a estos lugares, en serio, siguen con sus pecados por años y décadas y nadie los estorba. Nadie los estorba. Entonces Dios lo que quiere saber es, ¿me estás buscando a mí o estás buscando un grupito? ¿Estás buscando que te digan lo que quieres oír? ¿Me estás buscando a mí o estás buscando excusas para no cambiar? ¿Me estás buscando a mí fuente de agua de vida o estás buscando cisternas vacías, cisternas rotas? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando a Dios o estás buscando complacerte a ti mismo? Y cuando tocamos ahí a su presencia,
Cuando estamos ahí en el lugar de reposo, es ahí donde el Señor trae la paz a nuestra vida, donde nos empieza a transformar, donde nos empieza a llenar y donde esa ofensa no tiene lugar para nosotros. Ya las decisiones no se basan en lo que nos hacen los demás, sino en lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y empezamos nosotros a caminar en esa verdad y a caminar en sus principios, y empezamos a tomar la palabra correcta para nuestra vida. Empezamos a entender la sabiduría de Dios y empezamos a caminar en esos principios que realmente nos van a llevar a dar un fruto abundante. Empezamos a crecer cada día más en ese camino del cual Dios nos ha puesto, y llegamos a ese nivel al cual Dios nos quiere llevar, hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de Jesucristo. Ese es el lugar hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero durante el proceso vamos a experimentar tantas situaciones en nuestra vida, favorables o desfavorables. ¿Cómo vas a recibirlas? ¿Cómo vas a recibir esa ofensa en tu vida? Hay mucha gente que está viviendo con ofensas actualmente en su vida, y eso está deteniéndoles de vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Dios quiere hacer un cambio poderoso en ti. Dios quiere que puedas dejar esas situaciones que de alguna manera te han marcado. Si tú tuviste la razón o si tú no la tuviste, eso no importa. Si eso está manejando tu vida, si tus decisiones van guiadas y basadas en eso que de alguna manera te dañó en un momento, entonces tu vida va a ir en declive hasta que un día, como Aitofel, tu vida acabe completamente. Pero si tú eres como Jesús, entonces tú vas a empezar a amar a tus enemigos. Tú vas a empezar a amar a aquellos que te ofendieron. Vas a orar por los que te ultrajaron. Vas a bendecir a aquellos que te insultaron. Inclina ahí tu rostro. Oh Señor, gracias por la obra que tú hiciste en nosotros en la cruz del Calvario. Estando tú ahí en la cruz, Señor, fuiste insultado, Señor. Se burlaron de ti, te escupieron y soltaron tantos agravios, Señor, sobre tu vida sin tú merecerlo, Señor. A los suyos, a los tuyos viniste, y los tuyos no te recibieron, Señor. Viniste a dar una vida gloriosa y no la quisieron aceptar, Señor. Y te crucificaron ahí en la cruz del Calvario. Pero ahí estando en la cruz del Calvario, tú pronunciaste estas palabras: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y gracias a esa palabra, Señor, fuimos perdonados. Fuimos limpios, Señor, de nuestra maldad. Borraste nuestro pecado, borraste nuestro pasado y nos diste una nueva vida en ti, Señor. Y ahora tú, Señor, quieres que podamos también experimentar, Señor, ese perdón, Señor, que fue derramado sobre nuestras vidas. Somos parte de tu familia, Señor. Somos parte, Señor, de ese cuerpo, Señor, el cual, Señor, estamos sosteniéndote a ti, que tú eres la cabeza, Señor. Oh Dios, tú eres, Señor, quien gobierna nuestra vida, y tú eres quien nos enseña, Señor, en todas las cosas como debemos de andar. En serio, para terminar, lo que buscamos en serio no es que les caiga un rayo o vengarnos, así como dicen. No estamos buscando eso. Para ellos, para los que están adentro, que participan en estas obras, como dijimos al principio, que se arrepientan. Y para los que están en estos grupos y se sienten acorralados, sienten que no pueden hablar, se sienten desesperados, o incluso que ya salieron del grupo pero se fueron al destrampe o se fueron al mundo, pensando que esto es Dios. No, esto no es Dios, esto es una secta. Esto no es el evangelio, esto es usar el evangelio para vender su secta. Si a ti te hicieron daño, si a ti te hicieron algo en un grupo como este, perdona primero, sí, pero habla. Tal vez necesitas
Tal vez necesitas hablar con un consejero, tal vez necesitas hablarlo con tu familia. Habla con alguien que te escuche y que quiera ayudar. Ese es el principio. Habla con alguien que te quiera ayudar y que te pueda ayudar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras ni tus pecados ni los pecados de otros. Eso no le hace bien a la humanidad, punto, al mundo. No le hace bien a nadie que encubras los pecados de otros. Les agradezco mucho por haber escuchado. Gracias a los que vieron el video completo y llegaron hasta aquí. Les recuerdo que busquen a Dios, que se aparten del pecado y que dejen de mentir y encubrir el pecado. Gracias y nos vemos a la que sigue.